Sí. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar esta primera sesión del ciclo del Seminario Permanente de Migración, y le doy la palabra primero al presidente del Colegio de la Frontera Norte, a Alberto Hernández. Muchas gracias, muy buenos días. Pues gracias a todos los asistentes y a quienes de manera remota nos siguen en este seminario. Y antes que nada, pues quisiera hacer una reflexión, una breve reflexión acerca de este proyecto, justamente porque este año cumplimos 20 años del inicio del Seminario Permanente de Migración. Una iniciativa que fue de manera conjunta en ese entonces por el doctor Jorge Santibáñez, que era el presidente del COLEF, y por el doctor Manuel Ángel Castillo, en su calidad de investigador del Colegio de México. De manera que esta iniciativa conjunta llevó a un proyecto pues detonado muy importante para ambas instituciones en materia del tema de migración, de manera que nos permitía pues ver en movimiento lo que estaban sucediendo en el tema de la migración, conjuntamente con miradas latinoamericanas, con miradas europeas respecto al tema de la migración. Este esfuerzo conjunto entre el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte siguió a lo largo de estos 10 primeros años, y 10 años después, o sea, hace 10 años exactamente, el proyecto tuvo nuevos agremiados: el Colegio de Michoacán, el CIESAS, el Instituto Mora, Ecosur, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Sociedad Mexicana de Demografía, SOMEDE. Fue muy importante porque de alguna manera esto potenció pues los alcances del seminario. Desde luego, no debo dejar de recordar que en los primeros 10 años, entre el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte, tuvimos como un investigador muy especial a Sin Fronteras, una organización que fue un apoyo muy importante en esos 10 primeros años. Y bueno, después Sin Fronteras dejó de estar, pero tuvimos esta nueva alianza con varios centros públicos e instituciones de investigación, que de alguna manera, si conjuntamos a este grupo de instituciones que yo he comentado, pues diríamos que es la gran fuerza de investigación sobre el tema de migración en México. Creo que esta es una parte muy importante y es un valor también de reconocimiento a quienes hace 20 años empezaron este proyecto, a quienes fueron pioneros, creadores de este proyecto, al doctor Manuel Ángel Castillo y al doctor Jorge Santibáñez. Sin duda, una parte muy importante de este proyecto ha sido el apoyo operativo, el apoyo del diseño, el apoyo de organización de este seminario, y eso pues ha estado desde inicios a cargo de Marisa Chon. Marisa Chon ha sido pues parte importante de estas conexiones, de esta ingeniería de alguna manera operativa, porque es muy complicado el organizar este seminario, y pues agradecerle porque justamente cumple 20 años de apoyarnos en este proyecto. Pues dar también la bienvenida a este inicio del 2018, gracias a la colaboración de Dolores París, que aceptó retomar por parte de COLEF esta responsabilidad. Gracias a nuestros agremiados o socios, no sé cómo llamarles, que nos siguen apoyando y que siguen teniendo también sesiones de manera itinerante en este ciclo de año, al Colegio de México, al CIESAS, al Instituto Mora, a Ecosur, a Investigaciones Sociales de la UNAM y por supuesto a la Sociedad Mexicana de Demografía por formar parte de este proyecto. Este año y esta primera sesión iniciamos con el tema, pues hubo una definición acerca de la temática que se iba a abordar a lo largo de este año. La temática, según me la comentó Dolores París, tiene que ver con migración, género y etnicidad. Y bueno, pues justamente para tener un componente muy importante en el arranque de este proyecto, tenemos como invitada a la doctora Yoconda Herrera, de Flaxo, Ecuador, sin duda un personaje muy conocido por todos ustedes. Ella ha sido pionera en muchos de estos temas y sin duda es una contribución muy importante, y gracias nuevamente por esta visita al COLEF de Yoconda Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, el tema que tenemos para este ciclo, que es el 20º ciclo efectivamente, ¿no? Estamos en nuestros 20 añitos,
Entonces, es el tema Identidades en Movimiento, se llama Género, Etnia y Generación. Y esta primera sesión viene a inaugurar, como decía Alberto, Yoconda Herrera, de Flaxo, Ecuador. Entonces, tengo el gusto de presentar a Yoconda, quien es doctora en Sociología por la Universidad de Columbia. Es profesora investigadora de Flaxo, Ecuador, desde 1997, en donde actualmente pertenece al Departamento de Sociología y Estudios de Género. Es coordinadora del Doctorado de Estudios Andinos desde 2015 hasta la actualidad y es responsable de la especialización Migraciones, Desarrollo y Derechos Humanos. Su principal línea de investigación ha sido el estudio de las identidades sociales en la globalización, especialmente a través del análisis de las migraciones internacionales, y sus últimas publicaciones han girado en torno a la relación entre género, migración y organización social del cuidado en la globalización, así como la comprensión de familias transnacionales. Actualmente su interés está en examinar el impacto de la crisis global en las estrategias migratorias de las y los ecuatorianos en España y en Estados Unidos y su repercusión en las comunidades de origen. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Yoconda y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Dolores, gracias Alberto por esta invitación y a todo el grupo que organiza este interesante seminario permanente, del cual nosotros también desde Flaxo Ecuador en varias ocasiones nos hemos conectado y hemos podido participar de esta experiencia. Esto no, a ver, ahora. Voy a ver si sí, podemos. Ellos la ponen y ya. tú nada más le vas. Sí. Muy bien. Así que bueno, después de estos agradecimientos quisiera ya empezar mi presentación. A mí me habían pedido, ¿no es cierto?, una presentación que nos permita discutir, ¿no es cierto?, la interrelación entre género y etnicidad desde mi experiencia investigativa. Y yo escogí pues presentarles algunos resultados de una investigación en curso sobre retorno forzado, deportación de migrantes indígenas ecuatorianos que regresan de la zona de la costa este de Nueva York, de la costa este de Estados Unidos, Nueva York y sus alrededores, hacia sus comunidades de origen. Entonces, lo que yo quisiera es ofrecerles, digamos, algunos de los resultados de esta investigación en curso como un material para discutir, ¿no es cierto?, cómo leer estos procesos de retorno forzado en clave de género y desde una visión de el rol o no que puede tener, ¿no es cierto?, la etnicidad, la relación étnica en estas configuraciones, ¿no?, en la vida después de la deportación. Entonces, como les decía, los objetivos de mi presentación son ofrecer algunos elementos para discutir estas dos dimensiones en general en los procesos migratorios y en particular a partir de esta experiencia de retorno forzado en migrantes cañaris a sus comunidades de origen. Desde ahí ya hay una primera particularidad. Como todos sabemos, no todos los procesos, no todos los deportados regresan a sus comunidades de origen. Por supuesto, en Ecuador también es así, hay una variedad de situaciones. En este caso particular sí lo es. No es que todos los migrantes cañaris regresan a sus comunidades, pero el estudio sí se basa en un grupo que ha regresado a sus comunidades, que es en este caso la gran mayoría, ¿sí? No van a otros lados. Pero no quiero decir con ello que todos regresen, ¿no? Segundo, entonces, es a partir de este caso también discutir el impacto de la deportación sobre las familias desde una perspectiva de familias en movilidad. Entonces, el segundo objetivo también trata de discutir un poquito estas formas predominantes en cómo se ha tratado el tema de la familia en la problemática de la deportación.
tenemos, ¿no es cierto?, esa primera imagen más aquella que viene de las políticas, ¿no es cierto?, de que se ignora, ¿no es cierto?, a las familias. El deportado es un individuo criminalizado sin familia. El curso de las políticas, yo diría, no solo obviamente de los países de destino, pero también en el caso del Ecuador hay desde la política la visión de un deportado como un individuo que llega, ¿no?, digamos, y descontextualizado de los impactos que pueden existir sobre sus familias en origen, en destino, sus nuevas familias, sus antiguos lazos. Es decir, esa imagen de individuo sin familia, ¿no es cierto?, que no se tome en cuenta. Y por otro lado también está ese discurso de ruptura familiar. Entonces, o por un lado son individuos sin familias, o por otro lado la imagen muy fuerte de ruptura, rompimiento de familias ya constituidas. Lo que estoy tratando de mirar con este estudio, y ahí le entra con mucha fuerza las relaciones de género y la etnicidad, no solo como diferencia, sino como pertenencia, es que estamos frente a situaciones más bien donde han habido tal vez rupturas previas, han habido ya reconfiguraciones familiares y también familias diversas. Entonces es como tratando de mirar este proceso desde una tercera mirada, ni desde la mirada, digamos, de individual, tampoco desde una mirada solamente de ruptura, sino más bien desde familias en movilidad. Y un poco la idea es ofrecerles de cómo esta tercera mirada puede enriquecerse o tiene que enriquecerse desde perspectivas de género articuladas con la etnicidad, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Parto entonces también, ¿no es cierto?, el objetivo es no mirar al deportado, y hablo en masculino porque vamos a ver que la gran mayoría, así como en el caso mexicano, en el caso ecuatoriano, son hombres, no son varones. Hay algunas mujeres y la gran mayoría de las comunidades indígenas son varones los deportados, por eso lo puse en masculino en este caso particular. Verlo en el marco, ¿no es cierto?, como una persona interdependiente en un entorno familiar fragilizado, es decir, más que como un individuo, como una persona que depende de algo que se llama familia de diverso tipo, con múltiples formas, no una sola, pero un entorno familiar fragilizado que vamos a ver al mismo tiempo le sostiene y al mismo tiempo se quiebra, ¿no? Entonces, es aquí, de esa manera como estoy planteando los objetivos de este estudio, ¿no? Solamente algunas breves características de qué estoy pensando cuando estoy hablando de género y etnicidad en la migración, ¿no? Solamente quisiera subrayar como dos elementos, ya no voy a, digamos, explicitar los conceptos, yo creo que son ya conceptos absolutamente trabajados, ¿no es cierto? Pero sí que, sobre todo desde el feminismo, me parece que hemos estado muy acostumbradas a trabajar al género como marcador de desigualdad. Es decir, cuando hemos querido mirar los procesos migratorios desde una perspectiva de género, hemos insistido en diferenciar la experiencia migratoria. Hombres y mujeres no tienen la misma experiencia, las experiencias de desigualdad no son las mismas, están interrelacionadas con muchas otras cosas. Y mirar las transformaciones de las relaciones de género que trae o no la migración, transformaciones y continuidades. Yo diría que esas han sido dos líneas muy fuertes en los estudios de género. Yo creo que el retorno y el retorno forzado nos traen o ponen el ojo en otras cuestiones que no necesariamente han sido analizadas anteriormente. Ya no es solamente
esa experiencia de desigualdad diferenciada, o ya no es solamente si cambian o no las relaciones de género, sino como que volvemos a pensar en el aspecto normativo, el aspecto relacionado con el orden social, con reconfiguraciones del orden social cuando hablamos de género, y también en términos de lo étnico. Lo étnico siempre era visto, ¿no es cierto?, de alguna manera como factores de diferenciación social, pero también la fuerza de la pertenencia. Entonces, cómo lo étnico se reproduce en las sociedades de destino, las manifestaciones culturales, las formas de cohesión social, etc. Aquí también me gustaría como retomar las clásicas, no hay ninguna novedad de definiciones, un poco lo étnico como frontera social y simbólica, esos marcadores, pero también como prácticas de identificación contingentes, y que esos sentidos de pertenencia como no permanentes, sino que se recrean, se negocian de acuerdo a los contextos, y por supuesto la movilidad es especialmente, un contexto especialmente, digamos, cargado de muchos cambios y contingencias, ¿no? Entonces, como que esta experiencia del retorno forzado me parece que sí nos brinda la posibilidad de repensar esta relación entre género y etnicidad de una manera renovada en comparación con la forma en que usualmente hemos trabajado estos términos en los procesos migratorios. Y tal vez un tercer elemento que ya forma parte de la perspectiva de género en el proceso migratorio, pero que todavía, yo diría, falta mucho por desarrollar respecto a otro tipo de investigaciones, es por supuesto la construcción social de la masculinidad, ¿no? Que se nos impone, ¿no es cierto?, al ver cómo los procesos de deportación significan, ¿no es cierto?, marcan tan fuertemente la subjetividad masculina. Pero como vamos a ver, también influye y transforma los roles de género y las subjetividades de las mujeres en sus distintos roles dentro de esas migraciones, ¿no? Un poquito de elementos de contexto, porque yo creo que la situación, sobre todo estando aquí en México, de la deportación es tan variada. Los grupos que están siendo deportados vienen de contextos y condiciones muy variadas y que obviamente marcan luego el mismo proceso de retorno. Entonces quisiera como brindarles algunos elementos del grupo en particular que estamos investigando, que es la migración indígena, que yo diría post-2001, es una migración de comunidades rurales que salen después de lo que significó ese proceso de mayor securitización de las migraciones y también de crisis. Son migrantes que van a la ciudad de Nueva York, que también desde el 2001 en adelante sufre dos crisis, la del 2001 después de las torres, ¿no es cierto?, y también la del 2008. Entonces es un contexto local muy específico, diríamos, donde se agudiza también esa vivencia, que lo vuelve particular, me parece, y que vamos a ver tiene implicaciones sobre la forma en cómo estos migrantes se insertan. Y también se distingue de lo que ha sido la migración ecuatoriana a Estados Unidos de los últimos 50 años, que es una migración mucho más precarizada, es una migración que no logra regularizar su estatus, es una migración que se inserta en otros nichos laborales, en fin. Digamos que algunas de las características de entonces son dejar la circularidad y volverse, ¿no es cierto?, asumir una relación permanente, digamos, asentamientos más permanentes, y eso implica familias separadas por 10, 15 años.
años, ¿no? Yo creo que eso es importante a la hora de 10, 15, 20 años de pensar la deportación, ¿no? Es una migración que se ha feminizado en los últimos 15, 20 años. Antes era mayoritariamente masculina, pero los últimos, digamos, 15, 20 años, post-2001, se feminiza mucho más, se feminiza y también conoce, ¿no es cierto?, lo que ya sabemos, estos procesos de migración de menores de edad sin sus padres o madres en proyectos de reunificación familiar, ¿no? Hay varios eventos, ¿no es cierto?, dramáticos que han caracterizado esa migración. El caso de una niña de 12 años que fue justamente encontrada en un albergue en México en el 2013, me parece, que viajaba sola y murió, y fue, ¿no es cierto?, muy trágico. Hay 2 menores de edad que acaban de fallecer también en el trayecto. Es decir, es una migración que conoce las vulnerabilidades que ya encontramos en otros grupos de Honduras, centroamericanos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de vulnerabilidades también acompañan a esta migración indígena, que no eran características y no son de aquellos migrantes mestizos urbanos de otras zonas del país. Es una migración que ha recorrido, ¿no es cierto?, este estigma o representación que va de lo indocumentado hacia lo ilegal y hacia lo delincuencial, ¿no es cierto?, desde esa mirada muy masculina también de cómo se construyen a esos migrantes, frente a esa mirada más feminizada, diríamos, de la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en el trayecto. Ahí hay una dicotomía que la experiencia mismo pues diluye también muchas veces cuando se la analiza. Y yo diría que está el elemento étnico, que también es muy interesante de mirar dentro de lo que ha sido estas rupturas o la emergencia, la diversidad dentro de la migración ecuatoriana, que es el paso, ¿no es cierto?, de una identificación mestizo nacional de los migrantes de sus lugares de destino, de la ecuatorianeidad o la religiosidad en torno a lo ecuatoriano, hace una defensa mucho más clara de identidades quichuas en destino, ¿no? Estos son eventos relativamente nuevos en el caso ecuatoriano y en el caso de la ciudad de Nueva York y sus alrededores, que datan de los últimos 10 años. Por ejemplo, la aparición de una radio quichua hablante en el Bronx, que se conecta virtualmente, las festividades mucho más indígenas que mestizo-ecuatorianas en determinados momentos, el carnaval, la prominencia de toda una cultura popular de cantantes quichuas en toda la costa este de Estados Unidos, son como manifestaciones muy recientes, que yo sé que en otros grupos o colectivos no son ninguna novedad, pero que sí denotan en esta migración ecuatoriana como yo diría, la renovación o la presencia del elemento étnico con mucho más fuerza que antes básicamente estaba en torno y débilmente en torno a una identidad nacional, ¿no? Que viene precisamente de la fuerza que tiene este flujo en los últimos 20 años, ¿no? Y su presencia en la migración hacia Estados Unidos. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, el incremento de las deportaciones con la persistencia de la migración. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que dicen los estudios sobre México, que ha disminuido, ¿no es cierto?, el flujo en los últimos años hacia Estados Unidos, en Ecuador y desde esta zona en particular, han crecido, como en todo lado, las deportaciones en los últimos 10 años, particularmente entre el 2010 y el 2015, pero también persiste la migración, la salida de gente, ¿no? Entonces es como un ir y venir en unas situaciones estructurales mucho más
difíciles, parecido, diríamos, más al caso centroamericano en ese sentido, hondureño en todo caso. Bueno, aquí está como un contraste. A la derecha es la radio El Tambo en el Bronx, en Nueva York, y el paisaje, ¿no es cierto?, migratorio de Cañar, ¿no? Entonces son cambios constantes en dos niveles que nos hablan, ¿no es cierto?, de una construcción social de la etnicidad también en movimiento, ¿no? Rápidamente también, antes de entrar a la vida post-deportación, otro elemento de contexto es entender de dónde vienen y de dónde provienen estos migrantes que luego son deportados, ¿no? Ahí solamente 3 ideas rápidas antes de entrar al tema ya de la vida después de la deportación, que creo que son importantes, y es cómo se construye el deportado, esta idea que ya de Génova, ¿no es cierto?, de la deportabilidad. El caso de estos migrantes indígenas, sus itinerarios migratorios desde la salida, la forma en cómo son aprendidos ya, inclusive en el cruce, su inserción en la lógica y maquinaria de la justicia, ¿no es cierto?, de ir a la corte, presentarse a la corte, entrar en procesos que pueden durar muchísimo tiempo, terminar luego en el centro de detención y finalmente la deportación, ¿no? Lo consideramos, ¿no es cierto?, como parte de cómo esa precariedad y deportabilidad se constituyen mutuamente y terminan en la deportación. Entonces la deportación no es un evento, es un proceso, no es un evento que empieza en el centro de detención o un evento que empieza al llegar al aeropuerto de Guayaquil en Ecuador, sino que muchas veces es como parte de este proceso que empieza en el mismo inicio del proceso migratorio, inclusive con el viaje, ¿no? La vida en Estados Unidos y particularmente en la costa este ha cambiado mucho para estos migrantes. Estos nuevos migrantes ya no llegan al nicho étnico con redes fuertes que constituía Queens, por ejemplo, o Brooklyn. Hay cada vez más cambios en el mercado laboral, procesos de regeneración urbana en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que han expulsado muchísimo a los migrantes de zonas que antes eran zonas, ¿no es cierto?, de llegada. Y esta misma idea de securitización de las políticas crea una lógica de dispersión y de movimiento constante. Entonces ahora estos grupos indígenas están en Massachusetts, están en la parte norte del estado de Nueva York, están también en la ciudad de Nueva York, pero ya sus mismas familias no llegan a un nicho, ¿no es cierto?, donde todo el mundo llega al mismo lugar, sino que viven cada vez a más distancia, hay una dispersión, hay un movimiento constante, y las formas de trabajo son formas móviles también. Trabajar en construcción significa moverse, ¿no es cierto?, en la zona del Tri-State, en distintos lugares, y las mujeres también, trabajar en empleo doméstico, pero no fijo, sino yendo a distintas casas, a distintos lugares, y trabajo ambulante. Entonces es como una lógica muy distinta a aquella de los ecuatorianos en la década del 80 o los mismos años 90, ¿no? Es una lógica que mezcla precariedad y dispersión y mucha movilidad que antes, y eso también trae o significa cotidianidades familiares distintas a esta idea de familia consolidada que se rompe, ¿no? Eso ya anuncia este otro tipo de lógicas, inclusive cuando adviene la deportación. Y también implica una idea distinta de las redes, una idea en donde lo que encontramos es, por un lado, las familias están alejadas de sus redes, ya no viven las comunidades o las familias en los mismos lugares necesariamente, hay una precarización en ese sentido del capital social.
o un encierro, diríamos, en las redes más cercanas, ¿no es cierto?, que también creo que trae cambios en esas formas. Entonces, con todos estos antecedentes, digamos, de una migración más precaria, condiciones laborales de dispersión que afectan una reproducción cotidiana, irregularización permanente, podríamos decir rápidamente que se construyen, ¿no es cierto?, esos cuerpos deportables que siguen ese circuito, ¿no es cierto?, desde ser indocumentados, convertirse en irregulares, convertirse en ilegales, y esa criminalización, ¿no?, convertirlos, entre comillas, en delincuentes, que se inicia, ¿no?, y tiene sus cortes, ¿no? En el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, es interesante ver que muchos de los deportados que hemos entrevistado, ya en Cañar, porque esta es una investigación que se ha hecho sobre todo en origen, ya con la gente que ha regresado y algo con sus familiares que se han quedado en Estados Unidos, ya inicia con el cruce de la frontera. Y hay diferencias. Las mujeres, por ejemplo, que son también detenidas en la frontera, tienden a ser devueltas en mucho menor número que los varones. Entonces, desde ya hay una entrada distinta. Las mujeres no quiere decir que no queden ya registradas, por supuesto, pero ya hay una entrada distinta, y los menores también. Hay también esa especie de encierro, están atrapados en ese sistema judicial, tienen que presentarse en la corte, tienen que seguir el proceso desde el inicio mismo de su proceso. Frente al ecuatoriano en Nueva York hay también mucho juego de representación, ¿no? Los jueces, ¿no es cierto?, de migración hablan de esta imagen, ¿no es cierto?, de buen trabajador y buen padre, ¿no? Él no responde a la imagen del criminal, no sé qué. Hay un juego de representación también de paternidad que vamos a ver también, está muy presente tanto en ese discurso externo de las políticas y del sistema judicial, como se juega esa paternidad en las comunidades de origen, ¿no? Y lo que sabemos ya, ¿no es cierto?, de otros procesos, que generalmente ese proceso hacia la deportación se construye en base a acumulación de faltas menores, que implican, ¿no es cierto?, cada vez esa criminalización cada vez más creciente. Yo creo que ese es un rasgo que lo conocemos, que está presente también en otros deportaciones, no lo voy a insistir, ¿no? Es un joven cuyo padre fue deportado y que sigue ahí en Massachusetts, que trabaja en la construcción justamente en estas cuestiones móviles, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo llegan primero a nivel como subjetivo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos todavía de esta persona fragilizada, persona en este entorno familiar fragilizado, es como le llamamos? Esta es una foto del aeropuerto de Guayaquil a la llegada. Como ustedes ven, la mayoría en este caso particular son hombres, también hay mujeres, pero muy pocas. Estos son aviones que llegan cada 15 días al aeropuerto de Guayaquil, desde distintos puntos de Estados Unidos, generalmente desde Miami, pero también desde otros estados, con alrededor de 50 personas. A veces son vuelos que vienen, que hacen paradas en Honduras y luego en Ecuador, Salvador y luego Ecuador, pero cada 15 días desde el 2010 y el 2011 tenemos ese flujo, que es mucho menor, por supuesto, que en el caso mexicano, pero es constante, es con una expulsión constante. En la mayoría, el 80% de las personas que regresan son de la zona sur del Ecuador, de Cañar y Azuay, que también, es decir, la afectación es no a todas las partes del país, sino a una zona también micro, que es la zona de mayor incidencia migratoria todavía en el país, ¿no?
En torno a, bueno, ¿cuál es como la primera narrativa de estos sujetos cuando recién son entrevistados antes de entrar al tema familiar? Una cuestión que llama mucho la atención y es parte del procedimiento en el aeropuerto es que pasan revisión por un médico, que nos llamaba la atención de por qué había tanta relevancia en ese hecho. Y es porque la gran mayoría vienen de centros de detención y vienen medicados, generalmente con medicación por la depresión, calmantes o enfermedades crónicas. Hay un proceso de medicalización muy fuerte en los centros de detención y la gente que ha estado encarcelada, por supuesto. Entonces, ahí hay un tema muy importante que luego encontramos en las comunidades y es cómo resarcir o cómo trabajar, ¿no es cierto? Primero, una interrupción muchas veces muy drástica de la medicalización y cómo trabajar socialmente y subjetivamente con estos sujetos que ya están siendo medicados, ¿no? Es un proceso ahí como de resocialización muy importante que encontramos donde vamos a ver entran temas étnicos precisamente, ¿no? El apoyo a la comunidad, el apoyo de cuestiones alternativas para tratar de resocializar eso. Por supuesto, ese extrañamiento frente al entorno, vamos a verlo con testimonios más particulares. Una narrativa de culpabilización frente a lo ocurrido, no total, hay algunos discursos de resistencia, de conciencia de que esto forma parte, ¿no es cierto?, de una desigualdad estructural, de unas políticas, pero generalmente hay esa individualización que mencionaba al inicio del tema, no es mi culpa, yo me porté mal, no debía hacerlo. Y la recurrencia a imaginarse qué hubiera pasado si no conducía ese día con papeles falsos, qué hubiera pasado si no, en lugar de virar a la derecha, viraba a la izquierda. O sea, una culpabilización muy, muy fuerte que nos parece muy trabajada en los mismos lugares de detención, una especie de cuerpos disciplinados en la detención y un trabajo muy fuerte en estos centros de detención que también pudimos visitar en torno a este control de los cuerpos y de culpa, ¿no? De que yo me porté mal y las leyes por eso me castigaron, ¿no? Un discurso muy fuerte de culpabilización y de individualización de la situación, ¿no? Por supuesto, masculinidades disminuidas en ese sentido, no solo en términos subjetivos de esta culpa, sino también, obviamente lo vamos a ver, el no cumplir ya, no haber podido seguir cumpliendo el rol de proveedor, ya no mandan remesas, que no es un tema que ocurre solo con la deportación, sino mucho antes, con la detención, con la cantidad de dinero que se pone en los procesos judiciales, en intentar pagar una fianza, en la deuda de la familia. Es decir, ese proceso de dejar, digamos, de ser el soporte, uno de los soportes de la familia, no empieza solo con la detención, sino con todo ese mismo proceso, inclusive cuando empieza la migración y empiezan a pagar una fianza, una segunda fianza, el ir a la corte, el pagar el abogado. Son unos procesos de descapitalización tremendos, ¿no? Desde mucho antes. Entonces, eso es como ese momento de llegada. ¿Qué pasa entonces con las familias y cómo actúan esas familias al momento ya del regreso, digamos, a las comunidades o a sus lugares de orígenes, una vez que ya ocurre ese primer momento? Entonces, ahí tres cuestiones. Una, que diversas configuraciones familiares producto del tipo migración fragilizada e irregularizada que se afectan aún más con la
deportación, ¿no? Una vez en el Ecuador, entonces, las consecuencias son múltiples. En términos individuales, ya lo vimos, ¿no es cierto? Y son estas tensiones, ¿no es cierto?, de masculinidades disminuidas, de esa culpa, de esas tensiones en torno a extrañamiento frente al entorno, son esas tensiones las que se enfrentan, digamos, en esa primera etapa con las familias, ¿no? Y lo que quisiera presentar es ahora 4 casos. Voy a leerles 4 casos más etnográficos de distintas salidas a esas tensiones que se producen al momento de la llegada o en el proceso mismo, ¿no? Entonces, son 4 casos que no significa que son los únicos escenarios encontrados en la investigación. Hay muchos más. Hay, por ejemplo, los hombres solos, digamos, la ruptura total. No voy a tomar ese, también existe. Primero porque en el caso de Cañar son mínimos. Es un caso, los casos de retornos solos, de abandono, son más bien urbanos, inclusive de indigencia. Son más bien urbanos, y ahí creo que hay una diferencia muy importante donde entra precisamente el tema de lo étnico con mucha fuerza. En los 4 casos que voy a exponer son 4 casos distintos, pero en donde hay familia, de alguna manera, rota, dividida, separada, vinculada, en fin, pero hay familia, ¿no? Entonces, el primer caso es el de aquí llamado Agustina, y es una primera situación en la que la deportación catapulta el retorno de toda la familia, ¿sí? Tanto de aquellas que mantienen una situación de indocumentados como de aquellos hijos que han nacido en Nueva York. El caso de Agustina, y es interesante, ella no es la deportada, ella es una retornada, y empezamos a reconstruir también este caso a través de ella, no directamente a través de su esposo deportado. Entonces, la visión que tuvimos fue a partir de su propio retorno. Agustina es una mujer cañari que migró 5 años después de su marido en el 2002, que dejó a 2 hijas chiquitas viviendo con su madre. Migró después de su esposo, estuvo en estos trayectos, digamos, de dispersión en la costa este, y su esposo, bueno, todo un proceso, recibe ya la orden de deportación luego de un proceso judicial en el 2012, 10 años después de su proyecto migratorio. Hasta ese entonces Agustina ya tuvo 2, y Juan, su esposo, 2 hijos en Estados Unidos. Entonces, una familia con 2 hijos en sus comunidades, con otros 2 con nacionalidad estadounidense, que al momento de la deportación de su esposo se encuentra absolutamente vulnerable, sin la posibilidad de mantenerse por sí sola y a sus hijas allá en Estados Unidos, y tampoco de enviar las remesas que necesitaban sus hijos en Ecuador. Entonces, Agustina decide volver junto a su esposo con la deportación de su esposo. Entonces, regresa a Ecuador y su esposo decide volver a salir 2 años después. Entonces, ella se encuentra en Ecuador con sus 4 hijos, unos de ellos se queda en Estados Unidos y el padre vuelve a emigrar otra vez debido a las condiciones económicas. Es un retorno de ella por la deportación, pero el deportado varón sigue siendo móvil a pesar de las irregularidades. Ella regresa con digamos, con el hogar, y 2 años después su marido vuelve a ser deportado.
y se quedan, ¿no es cierto? En el medio de eso, sus hijas con nacionalidad estadounidense vuelven a viajar, son 2 hijas adolescentes, y en el momento de la deportación, segunda deportación de su esposo, la angustia de Agustina es que sus 3 hijos adolescentes, 2 de ellos con papeles, 1 de ellos indocumentado, están en Estados Unidos, mientras que su marido está en el proceso de detención. Entonces, este es como un primer ejemplo que nos indica 2 cosas fundamentales, creo yo, frente a lo que en general tenemos, que rompen esa imagen binaria de familia compuesta versus familia rota con la deportación. Familias que siguen siendo móviles en medio de las condiciones más adversas posibles, diferencias de género en torno a quién se mueve y quién no se mueve debido a roles sociales muy anclados, es decir, en el caso de Agustina ella asume su rol de reunificar hijos e hijas a como dé lugar. Esa es su función mucho más fuerte que la de su esposo, y una transnacionalidad de una condición de precariedad absoluta, ¿no? Una de los momentos en que llegamos a entrevistar a Agustina fue, y eso creo que fue un momento muy dramático de la investigación, en el momento en que ella conocía la noticia de la detención por segunda vez de su esposo, ¿no? y la necesidad de tener información sobre ese proceso, ¿no? Y las angustias eran en torno a la reproducción social, ¿no? En torno a cómo voy a lograr salir adelante en estas repetidas, ¿no es cierto?, procesos de crisis en torno a eso, ¿no? Actualmente ya el esposo de Agustina está en Ecuador, están casi todos los miembros ya en Ecuador, con el proyecto de sus 2 hijas estadounidenses que algún rato pues, viajarán, y un hijo indocumentado de 18 años que sigue trabajando y que se ha convertido en el remesador, ¿no?, de la familia. El segundo caso es un caso en donde la esposa se quedó en Estados Unidos. Es el caso, aquí le he puesto, de segundo, en donde, en contraste con esta historia de frágil reproducción social y lazos que se rompen y esa insistencia, ese rol tan fuerte de la mujer en tratar de recomponer eso por motivos materiales y emocionales, es decir, no es solo un tema emocional. El caso de segundo expresa más bien esta segunda situación como la constante construcción de las familias a la distancia y la posibilidad de lidiar con las tensiones, ¿no es cierto?, que implica la deportación, ¿no? El caso de segundo lo traigo a colación porque nos trae la historia de migraciones inclusive internas anteriores y separaciones familiares también, ¿no? El caso de segundo, que es vivió toda su infancia ya lejos de sus padres en su comunidad. Su abuela materna no es de Cañares, de otra ciudad de otro pueblo de Ecuador, y sus padres migran a Quito. Luego su padre se va a España varios años y ahora está en Estados Unidos. Luego él mismo viaja a Estados Unidos en el 2005 y su esposa se queda con los hijos en su comunidad de Cañar y viaja en el 2013, es decir, 7 años después, dejando a los hijos a cargo de sus abuelos y abuelas, ¿no? Un año después de la llegada de su esposa, él cae detenido en un accidente de carro y es deportado 2 años después. Entonces uno puede imaginar una familia que se conforma alrededor del 2004, que vive separada hasta el 2013,
que se reunifica, al menos la pareja, los hijos siguen en Ecuador 1 año y él cae en la detención y ahora él está en Ecuador, ¿no? Entonces, esas son las familias, digamos, de varios de los migrantes y de los deportados que estamos viviendo. Son familias que a duras penas han logrado, si lo logran, una reunificación ya en destino, que están más bien también en constante conformación, ¿no? Y eso tiene implicaciones de género muy concretas, ¿no? Segundo vive ahora junto a la casa de los padres de su esposa en Cañar con sus 2 hijos de 10 y 12 años que a duras penas conoció. Entonces, el proceso ha sido más bien de un reencuentro y desencuentro con esos hijos, con una reconstrucción, diríamos, de la paternidad. Lo que ha vivido Segundo es una reconstrucción paulatina, con muchas tensiones y dificultades de su paternidad, ¿no? Al comienzo sus hijos no querían estar con él, pero luego su hijo mayor se ha convertido en una pieza clave de su proceso de adaptación luego de 11 años de haber vivido en Estados Unidos y de 2 años de haber estado en la cárcel. Él me ayudaba, dice Segundo, me decía, papi, no tengas miedo cuando me angustiaba y no quería salir a la calle, tomar un bus o seguir caminando, ¿no? A diferencia de otros testimonios y del mismo caso anterior, Segundo no quiere volver a migrar, pues no quiere correr el riesgo de volver a la cárcel. El recuerdo de la cárcel es extremadamente duro, ¿no? Uno de sus hijos además necesita cuidados especiales, pues tiene una discapacidad cerebral que afecta su aprendizaje. Segundo, parece haber asumido su rol de cuidador que comparte con su suegra y sus suegros, pues 2 veces por semana trabaja manejando un camión que lleva a otras provincias. El papel de proveedora lo tiene ahora su esposa, quien envía remesas de su trabajo de florista en Newark. Ella ha intentado obtener papeles y la pareja le está apostando a la legalización de ella y luego la reunificación de su familia a través de la esposa, sin que necesariamente Segundo esté pensando en un nuevo viaje, pues sabe que debe permanecer en Ecuador al menos 5 años, ¿no? Para no caer, sabemos en eso, ¿no? Este es el caso de una familia separada primero con la migración y ahora con la deportación. No es solo la deportación la que la prima, sino desde el inicio mismo del proceso, ¿no? En donde parecen haberse invertido los roles de género. Ahora es el padre el que se ha quedado a cargo de los hijos, ¿sí? Además, la familia ampliada, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, ha tenido un rol fundamental en sostenerla, ¿no? Para el proceso de detención y su juicio, Segundo contó con el apoyo económico de su padre, de sus primos, de sus suegros, que estuvieron también a cargo de los hijos, y además mantiene estrechas relaciones con su madre en Quito, con sus hermanas en Cuenca, con su abuelo en su pueblito natal de Chimborazo. Hay una red, digamos, mucho más amplia que Cañar mismo, que sostiene, digamos, esa familia, ¿no? Sí. El tercer caso, yo creo que los tenía por acá. Sí. El tercer caso es aquel, digamos, del deportado que dejó a sus hijos y a su esposa y su familia en Cañar, es decir, que regresó, solo él vivió la experiencia migratoria y él es el que regresa, ¿no? Es el caso del regreso del padre, ¿no? Donde ahí lo que vemos es una experiencia que le he llamado yo un proceso de sanamiento de alguna manera y de reconstrucción de la pertenencia social, en donde las normas de género y las normas comunitarias se convierten no solo en elementos de control social, sino también de pertenencia, de reinserción de la persona deportada, ¿no?
Este es el caso, como decía, de una familia en que solo viajó el esposo y es deportado al cabo de 10 años. Su esposa intenta llegar 2 veces, intenta viajar 2 veces, pero es regresada desde Colombia mismo, no logra hacer el camino, como lo llaman, ¿no? Tienen 2 hijos al momento de la entrevista. Los 2 tienen varios familiares, tanto en Massachusetts como en Nueva York, y ellos provienen de una comunidad en Cañar, la comunidad de Quilloac, donde funciona la escuela y el colegio intercultural bilingüe, donde hay todo un proceso de recuperación muy fuerte de la identidad étnica, que yo pienso que en este caso jugó un papel fundamental en la reinserción, ¿no? Se trata de una zona, como ya hemos visto, no solo con migraciones a Estados Unidos, sino también a España. Y lo interesante de este caso es ver cómo la familia devela, cómo este caso devela la puesta en marcha de varios mecanismos que ponen, que despliega su esposa, su familia empleada y la comunidad para reconstruir el sentido de pertenencia de César a su entorno y a su medio, ¿no? Que, según nos cuenta en su primera entrevista, fue quebrado con la experiencia de la migración, de la detención y de la deportación. Este es un caso que logramos reconstruir en 3 etapas. Coincidió que la primera entrevista a César fue un mes después de su regreso, Entonces, cuando estaba todavía absolutamente choqueado con el proceso, lo volvimos a ver un año después y luego 6 meses después hicimos entrevistas con su esposa. Entonces ahí fue muy interesante ver la evolución, el regreso de esta persona a su vida familiar y a su vida comunal. No podemos garantizar que eso haya terminado en absoluto, pero de lo que hemos visto, al menos en estos 2 años y medio, sí demuestra, ¿no es cierto?, una integración, digamos, muy trabajada en términos subjetivos, familiares y comunales, en donde el rol de su pareja es fundamental. Y al mismo tiempo, no solo por un tema de entrega altruista de su esposa, sino también porque a ella le resultó extremadamente importante el tener socialmente a su esposo de regreso. Nos dice, por ejemplo, nos contaba cómo los efectos de la deportación son paliados a través de la reconstrucción de los lazos familiares y comunales, ¿no? Y cómo es experimentado el regreso desde el punto de vista de su esposa y de sus hijos, ¿no? César nos contaba cómo al inicio estuvo deprimido y quería solo estar solo, a veces en casa, sin salir, o si salía lo hacía sin su familia. Su esposa nos contaba que le parecía totalmente extraño que él empiece a deambular solo por la comunidad, algo absolutamente inusual, ¿no? Y César nos decía, cuando yo llegué, mi familia llegó, vino a visitarme, su familia empleada, y yo nada, no me emocioné nada, estaba como traumado, la cárcel es muy feo, me molestaban las reuniones familiares, no iba a las fiestas. Su esposa cuenta cómo los 4 primeros meses no hablaba con nadie, es decir, era algo así como que extrañaba mucho allá, yo ya sentía que no pertenecía acá. Su frustración fue una mezcla de depresión por no sentirse ya parte de la comunidad y también, obviamente, por las razones económicas. Una se siente al piso, sin trabajo, no se agarra el mismo dinero que allá. Junto a otros familiares, su esposa emprende, ¿no es cierto?, varios procesos de limpias con chamanes y también bajo el pedido y le lleva al psicólogo. Entonces hay una mezcla de medicina alternativa, de medicina
alopática, de búsquedas permanentes, de acudir a cualquier elemento para volver a esa integración del espacio, ¿no? A pesar del extrañamiento y lo duro del proceso, Juana, su esposa, está aliviada y contenta con el regreso de su esposo. Para ella se acabaron las murmuraciones cada vez que asiste a una fiesta, se acabaron los controles de su esposo a la distancia, ahora salen los dos juntos y tanto él como ella se sienten más tranquilos. En efecto, así como la comunidad y el volver a tener familia son vínculos que permiten volver a tener un sentido de pertenencia del lugar, también lo alcanzan porque estas mismas instituciones son instituciones de control social. Para Juana, una de las cosas más duras con la migración de su esposo fue precisamente ese control social tan fuerte que ejercía la comunidad sobre ella, ¿no? Yo no quería estar así, nos dice ella, pero luego entendí que estaba haciendo muy mal porque ellos necesitan de mí y ya empezamos así a andar los cuatro, dice César, ¿no? A comer por ahí, a volver a andar juntos, ¿no? Este tal vez es el caso más fuerte y tal vez por la misma forma en que se dio la migración, en que los tres miembros se quedaron y fue una sola persona la que salió, que permite como una adaptación, una integración muy distinta a los dos anteriores, ¿no? En donde hay un juego muy fuerte tanto de un orden de género que se reconfigura y que le conviene de alguna manera también a la esposa que se había quedado, porque vuelve, ¿no es cierto?, a ese orden normativo tradicional que le da cierto estatus, y al mismo tiempo hay una reconstrucción subjetiva, digamos, que se produce, ¿no? Todo eso es relativo, digamos, no sabemos qué va a pasar, pero digamos, ese es el corte que actualmente podemos ver. Y el último caso, y con eso ya termino. Muy bien, muy bien. Es la idea entonces de parejas mixtas. Otros de los escenarios que hemos encontrado son de personas deportadas que tenían familias de otras nacionalidades. Entonces ahí hay dos casos, el caso de Luis, que tenía una pareja de origen italiano en Nueva York, y otro caso de un indígena cañari casado con una mexicana. Entonces ahí sí, obviamente, el proceso de deportación significa una ruptura prácticamente definitiva, con intentos de transnacionalidad en el caso de Luis, pero que se resuelve, entre comillas, con la creación de otras familias. Entonces, en los dos casos que hemos seguido, hay un intento de al menos visita de la familia, de la pareja mexicana y de la pareja italoamericana a Cañar en las vacaciones, que dura un intento y que no vuelve a producirse nunca más. Y hay el drama de la paternidad separada, ahí sí de manera mucho más drástica. Estas dos personas saben perfectamente que va a ser casi imposible volver o mantener ese lazo con sus hijos y con sus exparejas o parejas extranjeras, ¿no? Entonces ahí encontramos ahí sí, a diferencia de los tres casos anteriores, como una ruptura mucho más drástica de esa familia transnacional, casos como mucho más complejos, que con el tiempo nuevamente vuelve la fuerza de la comunidad y de ese orden normativo tradicional, se resuelven con la creación de una nueva familia. Entonces, en los dos casos, el uno está en transición, el otro ya en nuestra tercera visita ya tenía una nueva pareja, estaba por tener un hijo
y ya era esa reconstitución de la familia, sin abandonar la idea que algún rato la migración puede estar presente de nuevo en ese proyecto, ¿no? Entonces, con estos 4 casos, lo que he querido es, digamos, ya para concluir, bueno, es mostrar varias cosas, ¿no? Un poco la interacción, ¿no es cierto?, de estas desigualdades de género y estos órdenes del género reconfigurados y el rol de la etnicidad en estos procesos, y dejar, ¿no es cierto?, abierto el diálogo más bien en torno a 4 puntos, ¿no? Por supuesto, las estructuras familiares se ven profundamente afectadas por la deportación, la violenta separación de sus entornos familiares, que representa primero la detención y luego el retorno forzado, tiene consecuencias devastadoras no solo sobre las subjetividades de estas personas, como lo hemos visto, sino también sobre el futuro de los distintos miembros de la familia. Tenemos, ¿no es cierto?, estos niños y niñas o adolescentes con papeles, sin papeles, unos residentes, otros indocumentados, que se quedan unos, otros que regresan y que, digamos, con proyecciones distintas a futuro, ¿no? En segundo lugar, la necesidad de entender estos procesos mirando los trayectos y las historias migratorias anteriores y las particularidades de ese grupo, ¿no es cierto? Estas consecuencias deben comprenderse en el marco más amplio de la experiencia migratoria de estos grupos que, como vimos, debido a la imposibilidad de contar con procesos de reunificación familiar, ya tuvieron vínculos familiares complejos anteriores. Y no solo, digamos, en términos por la securitización global de las políticas y los impedimentos, sino también por sus propios trayectos locales internos. El caso de Segundo es eso, ¿no? Con su padre en España, su madre en Estados Unidos, sus hermanos con experiencias de migración interna, él mismo con idas y venidas, son familias globales con historias migratorias anteriores ya mucho más complejas. Al mismo tiempo, lo que sí es una característica que yo creo que no necesariamente se encuentra en otros procesos de deportación, que tal vez es una particularidad, bueno, más bien estoy abierta a conocer, ¿no es cierto?, y a discutir otras experiencias, es sí el peso de la ruralidad y de la etnicidad. Muestran todavía la presencia de redes familiares fuertes, tanto a nivel transnacional y local, que ejercen esa suerte de control social que puede derivar en experiencias de integración relativa que se alejan de esas historias de estigmas y exclusión que otras interpretaciones sobre la post-deportación han arrojado, ¿no? Esta idea muy presente, por ejemplo, en los estudios sobre dominicanos y sobre mexicanos, entiendo también, pero sobre dominicanos que son estigmatizados en sus lugares de origen, etcétera. Sobre los mismos ecuatorianos que retornan a los entornos urbanos, en donde sí hemos podido identificar ciertos estigmas, no parecen estar tan presentes en estos escenarios rurales e indígenas. Por varios motivos, ¿no? Ya lo hemos visto, no solo es un tema de pertenencia étnica, sino también yo creo de la cantidad que hay. Es decir, toda persona retornada en esos entornos es prácticamente un retorno vía deportación. Entonces es ya casi una especie de... no hay otros casos. Entonces es difícil ejercer el dispositivo clasificatorio de exclusión, ¿no? También hay algo de eso, ¿no? Y bueno, cómo estos casos, ¿no es cierto?, muestran tensiones y contradicciones en torno a ese orden y desorden de género y de etnicidad, a la contingencia, a los usos contingentes también de esas dimensiones que pueden ser fuentes de control social, estructuras de desigualdad y tejido de estructuración subjetiva, ¿no?
Entonces yo creo que quedan abiertos, ¿no es cierto?, como 4 temas que podemos seguir conversando en torno a las familias. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería también volver a las montañas luego de estar aquí frente al mar, pues traerles un poquito de nuestras montañas cañarejas. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra a Liz Mayer para que haga un comentario de 10 minutos sobre el texto y también sobre la presentación de ahora, ¿no? Algunos otros puntos que pudiera dejarnos para la discusión, que en realidad es una presentación que está de lleno dentro de la temática que planteamos justamente para el ciclo, ¿no? Logró abordar y también enlazar y tejer las distintas dimensiones de la etnicidad, del género, de la generación en cierta medida y sobre todo la familia. Entonces le paso la palabra a Liz Mayer. Liz Mayer es investigadora del Departamento de Estudios Culturales de aquí del Colegio de la Frontera Norte y también especialista en temas de género y ha trabajado con mujeres, particularmente también con mujeres indígenas aquí en Baja California, ¿no? Sobre todo temas de migración doméstica, entiendo, pero también conoce muy bien la temática de la migración internacional. Entonces, Elizabeth. Liz. Liz, tienes que encender tu micrófono. Tienes que picarle donde se ve el micrófono. Got it, okay. Ok, Estamos. muy bien. Primero, antes que nada, una gran disculpa por no estar ahí. Estaré al rato. Para conocerte, Gioconda, me pareció muy interesante tu texto y ¿me oyes? Sí, te oímos muy bien. Es muy interesante, más interesante aún la presentación porque estaba un poquito diferente del texto, un poquito distinto en cuanto a la cuestión de género. Yo justamente con los puntos con que cierras, con la invitación que haces al final a la discusión de distintos puntos, quisiera enmarcar toda la presentación, empezar con enmarcar toda la presentación en la noción de situar esta migración indígena ecuatoriana a Estados Unidos en el contexto de la hegemonía neoliberal globalizado. Y la noción, yo sé que esta es una vieja discusión, pero me parece fundamental para entender la constante y más profunda fragilización de los y las migrantes y de las familias, y sobre todo cuando se interseccionan distintas dimensiones de identidad, como género, como etnicidad, como migración, como ilegalidad o criminalización. Cuando todo está integrado, yo creo que nos ayuda mucho ubicarlo en el contexto macro, que es de la globalización neoliberal. Y me preguntaría cómo fue primero el impacto en Ecuador y en estas comunidades de este primer momento de neoliberalización. Sé que hubo un periodo de gobierno que no fue neoliberal y me interesaría también saber. Aquí, por ejemplo, en México, las negociaciones de la neoliberalización fragilizaron las comunidades indígenas porque importamos maíz
de Estados Unidos a México, y eliminó la producción básica de las comunidades. Así, y además hubo una reforma a la reforma agraria que permitió deshacer este tejido de protección social que existía. Cosa que, en mi opinión, hizo una fuerza de trabajo barato y móvil para las necesidades mundiales en otras partes. Entonces, ese me parece un primer punto muy importante. En México es notorio con la fuerza de trabajo agrícola. Y en esto, el segundo punto es que esta relación entre las necesidades neoliberales y la fuerza de trabajo barato, que a mi manera de ver, se construyeron, aquí podemos interseccionar un poco migrantes, fuerza de trabajo migrante con lo étnico, ¿no? Y analizarlo un poco más. Pero a mi manera de ver se constituirían este primer momento de explotación que redujo el salario medio de todo el mundo y reanimó las ganancias extraordinarias del capital. Y perdóname que hable de esto, realmente ya ni es mi marco teórico, pero me parece importante ubicarlo en este contexto. Esta reanimación de las ganancias extraordinarias de capital, la razón del neoliberalismo, porque no se estaba ganando. Entonces, ¿cómo ganamos más? Sobre la fuerza de trabajo de las mujeres, que son dóciles, sobre la fuerza de trabajo de los migrantes, que son indocumentados y no tienen posibilidad de una nueva acumulación de una secuencia organizada, que también de fuerza de trabajo de otras comunidades frágiles, y nueva población se constituye una ética de crueldad. Está reanimando todas las relaciones entre los contextos. Me encantaría analizar las implicaciones para la comunidad y las familias extensas y familias, la salida de su lugar de origen. Entonces, el orden de género de estas comunidades de la inmigración, o sea, que muchas veces con la inmigración indígena, muchas veces, no todo, primero, sobre todo, dejando la familia, las relaciones de la familia, interfieren en su trayectoria. Hay siempre curiosidad de qué pasa. Y una última cosa, de los hijos que viven en Estados Unidos, los hijos que son nuevos dreamers, ves la posibilidad de bienestar para estos niños. Y con esto abro la discusión a la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Leitro Marco, un poco más allá, ¿no? También del... Entonces, vamos a pasar generalmente que están a distancia. Entonces, guardar las preguntas, sí, tanto las preguntas de Liz como las preguntas. Entonces, veo que estamos en el Colegio de México. Liliana, la zona indígena y en relación a la exclusión social en la vida post-deportación, o de un estatus, digamos, distinto. En muy poco tiempo nosotros podíamos ver incluso en este país. Y eso me parece interesante, porque yo me preguntaba entonces, un poco pensando en esta intersección entre género y para entender cuál es la lógica más allá de y cómo operan particularmente en ese caso, ¿no? Quizás con los estudios que se han realizado muestran justamente estos procesos de estigmatización, los referentes que tenemos en México, pero me gustaría saber qué está pasando hoy en día y cuáles serían esos mecanismos, ¿no? Gracias. Preguntas que te dejó Liz también. Claro.
Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Liliana, también por estar ahí. Efectivamente, la necesidad de contextualizar toda la forma de la dispersión. Mi colegio de la frontera sur, por un aspecto personal, estoy aquí en el ISUNAM. Yo en de familias móviles, familias transnacionales, que me parece que invita a una reflexión. En particular lo menciono porque en contextos de violencia como lo que está sucediendo en Centroamérica, lo que hemos evidenciado es que esa caracterización de las llamadas familias transnacionales quizás se pierden un poco en este movimiento forzado, porque muchas de estas familias se movilizan juntas, todas, huyendo de la violencia en Centroamérica y, digamos, se asientan en territorio mexicano, pero en territorio mexicano han llegado después de haberse movido internamente por Guatemala y por los países centroamericanos. Entonces me parece que invita a una reflexión sobre el uso del concepto de familias móviles, para hablar de las migraciones en clave de familia, digamos, ¿no? Que me parece que aunque no es un enfoque nuevo, lo que sí me parece es que de pronto lo hemos olvidado. De pronto vemos a los migrantes como individuos independientes y no interdependientes, que vienen en familia, y de pronto eso lo ve cuando uno entrevista también, lo ve quizás uno más cuando uno entrevista a las mujeres, pero también a los hombres, y bueno, y a los jóvenes de ambos sexos, y bueno, y qué decir de los niños. Yo tengo quisiera hacer un comentario, reflexión sobre este tema que has abordado, que me parece muy importante, sobre la culpabilización de los migrantes, pero también, digamos, relacionado con el disciplinamiento de los cuerpos en los centros de detención. Yo creo que este tema también puede ser extendido a otros, invita a otras reflexiones. En el caso específico de la migración centroamericana, y lo vinculo, hago clics con todo lo que está pasando en este momento en México. Lo que hemos evidenciado, bueno, la semana pasada yo entrevisté a un señor hondureño, un señor ya grande, que después de 40 años tiene una ruptura con su esposa. Él llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años y fue acogido mediante el programa temporal, y en el programa temporal había afirmado que bajo ninguna circunstancia regresaría a su país de origen. Sí, digamos que ahí también el sistema disciplina de otras maneras, y él, en una ruptura con su esposa, la esposa se regresa y él se da cuenta que comete un error al regresar a El Salvador y se siente culpable. Pero la culpabilidad lo hace moverse a México, y en México está estancado en unos kilómetros de la frontera, en los que no puede pasar, por todo el tema que ya conocemos de la tecnologización y los controles que hay en la frontera sur. Entonces hay este tema del disciplinamiento y de la culpa. Creo que también toca otros aspectos en movilizaciones forzadas, tanto de deportaciones como de los movimientos de migración en búsqueda de mejores oportunidades, o en este caso de una persona que se queda estancada. Pero el tema del señor lo conecto también con algunas cuestiones que ha señalado, que tienen que ver con la edad, que es el otro elemento que nosotros incorporamos en la edición de este año para el seminario de migración. Porque yo creo que aunque no lo señalas en tu exposición, la edad es un elemento en las migrantes que tú escogiste, porque bueno, ellos son hombres, adultos además. Sería interesante preguntarse qué pasa con los jóvenes, y de pronto con el ejemplo que expone sobre el caso del papá que regresa y es ayudado por su hijo.
allí creo que se pueden hacer otro tipo de análisis. Sobre todo lo pienso que yo también soy migrante y cuando uno llega a ciertas edades, uno se siente frustrado si uno se imagina que va a regresar, hay una serie de impedimentos como sentirse frustrado y volver a empezar. Entonces, yo creo que estos elementos también inciden en toda esta temática que tiene que ver con las emociones y las subjetividades. Volver a empezar es muy frustrante. Además, volver a empezar y sentirse derrotado es muy frustrante. Entonces, bueno, ahí creo que invita a muchas reflexiones. Agradezco mucho tu exposición. Creo que nos vincula con otros temas que estamos trabajando, que no necesariamente son deportaciones, pero que caen dentro de las movilidades forzadas. Gracias. Gracias, Eso ya Marta. sería todo de parte de la UNAM. Gracias. Entonces pasamos a... Bueno, muchas gracias, Marta. Solamente un comentario, primero sobre lo de familias móviles y luego sobre esto de la edad, que creo que sí, efectivamente es muy importante. Y cuando tú hablabas, empecé a recordar algunas de las situaciones que creo que son interesantes de mencionar, que tienen que ver con construcciones de género también, ¿no? Sí, yo pienso que, o sea, el caso que tú mencionas de desplazamientos forzados de familias enteras es muy distinto al tipo de migración de los indígenas ecuatorianos de Cañar, que no salen todos juntos, ¿no? Y que no es un desplazamiento por violencia, sino que es una migración más clásica, económica, laboral, escalonada, ¿no? Lo que yo quería subrayar, y por eso estoy usando, a pesar de que puede, eso no lo hemos discutido, yo creo que el término de familias transnacionales y familias móviles es justamente un poco contra este discurso de la político, diría yo, no tanto académico, pero también académico, de la familia rota, de la familia, de cómo la deportación y solo la deportación produce rupturas familiares, y mostrar cómo hay una reconfiguración de familias transnacionales antes que rupturas de una familia que haya estado fija en lugar de destino. Y también con esta idea de que sí, que son más que sí podemos pensar o tenemos que pensar, tenemos que discutir más ese mismo concepto de familia transnacional, que la usamos y la estudiamos mucho más en ese apogeo de las visiones transnacionales, de fluidez, donde veíamos muchas conexiones, fluidez, intercambios, presencias y no ausencias, en donde queríamos resaltar la conexión. Yo creo que es igualmente necesario y válido el uso del término de familia transnacional en estas situaciones en donde tal vez hay más inmovilidad, no tanta movilidad, pero en donde siguen siendo esenciales soportes, y además por donde acontece el proceso de deportación. La imagen que teníamos nosotros de llegar a a la casa de una de nuestras entrevistadas, de Agustina, y que ella esté hablando desde su celular con sus familiares, conociendo la detención de su esposo, y luego busque cómo ubicarle, en qué centro de detención estaba en su comunidad rural, y el impacto inmediato que tenía esa detención, que tuvo esa detención en esa comunidad rural. Creo que nos hablaba, ¿no?, de un transnacionalismo, pero ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos sirven esos conceptos, esas ideas todavía. Sí, por ejemplo, si matizamos, por supuesto que estamos en un contexto de securitización, etcétera, etcétera, ¿no?, en donde le damos mucho más atención a estos procesos de disciplinamiento tan fuertes y de violencia.
Edad, generación, sí, estoy pensando que este es un elemento que va a entrar con mucha fuerza o tiene que entrar en el análisis de este proceso, sobre todo porque las perspectivas efectivamente de esos adultos, de esas mujeres, de esos hombres, es muy distinta de las expectativas de adolescentes que son retornados a la fuerza. Estoy recordando las hijas de Agustina, por ejemplo, las dos hijas que estuvieron en el sistema escolar estadounidense de 12 y 13 años. Una de las cuestiones que más ellas extrañan es eso. O sea, comparan el sistema, la relación con sus profesoras ahora en Cañar de aquella que tenían en Estados Unidos, y extrañan su escuela en Estados Unidos. O sea, claramente ahí, por ejemplo, hay una divergencia muy grande con sus padres, con sus madres, ¿no? Que sí sienten ese desplazamiento y ese retorno como un retorno forzado, no deseado, ¿no? En esos puntos hay una clara valoración, es una diferencia en la valoración de sus vidas muy clara, que creo, y de género también, en donde incide muchísimo sus entornos, los entornos de género, que creo que hay que profundizar mucho más efectivamente. Entonces, la edad sí es un elemento, ¿no? La generación clave en la comprensión y en su articulación con el género de estas experiencias de cómo se vive, ¿no? La deportación y los mecanismos que se ponen en juego para una mayor o exclusión o integración. Bueno, pues pasaríamos entonces ahora a las preguntas en la sala, aquí en Tijuana. Muchas gracias por tu conferencia, muy interesante. Pues despierta muchas preguntas, y siempre tenemos que estar comparando en un lugar que sucede en donde yo estoy trabajando, en donde vivimos. Tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer solo comentarios por asunto de tiempo para abordar. Estás hablando de deportaciones, y tú está la historia de la deportación en los procesos de industrialización y urbanización. Nos exigen otras perspectivas y la combinación de otras perspectivas como la sociología, ¿no? Y que sería muy interesante en este momento preguntar qué nos da cada una de estas perspectivas, preguntas que aún en el paradigma de la movilidad seguimos haciendo, esas relaciones de género. Entonces, pero sería interesante pensar, bueno, si realmente parece posibilidades de observar migración clásica con ya sea estas aproximaciones que más acumulación causativa, ¿no? Bueno, sí. Entonces creo que ese es un punto, ¿no? Que a mí se me hace que podríamos plantearnos y de diálogo porque estamos hablando de cuando es migración. Porque sus familiares demuestran capacidad económica, expectativas de reproducción social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, creo que es mucho más interesante mirarlo como esos escenarios de múltiples movilidades, ¿no? Que algo nos hablaba el transnacionalismo de eso, efectivamente, pero creo que tenemos más elementos para ver cómo simultáneamente tienes muchas posibilidades ya por una migración intergeneracional, ¿no? También. Y me voy al segundo punto de una condensación histórica distinta, decías tú, y la densidad comunitaria y el peso que eso tiene. Sí, yo creo que claramente eso es algo que tiene mucho peso en mi caso, ¿no? Y el tiempo de la migración creo que es un muy buen punto que hay que volver a mirar. Israel, el tema del arrastre de las familias y si necesitamos una nueva categoría. Yo lo que quería insistir más que una nueva categoría, una forma de clasificar, es en esta idea del individuo deportado, precisamente no como un individuo, sino como esta persona interdependiente y cada uno de los miembros así. Entonces, no sé si es un arrastre involuntario. No sé si todos lo viven como una cosa involuntaria. Es una decisión también.
O sea, yo presenté ahí dos casos, el uno en donde se queda el esposo y el otro en donde vuelve. Y hay una serie de decisiones alrededor de eso, tienen que ver con subordinaciones de género, con faltas de autonomía, con muchos elementos, ¿no? No solo con un orden social y simbólico, sino también con un razonamiento bastante pragmático, ¿no? También mezclado en una práctica, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que nunca serán procesos individuales. Yo creo que con eso ya es bastante la forma y las distintas formas que vayamos encontrando de clasificación. Creo que sí hay un mecanismo de endogamia, de eso, bien fuerte. O sea, la endogamia es un mecanismo de volver a un determinado orden, así sea cambiante, pero es definitivo en esas comunidades. Sí es un mecanismo distinto. La persona que regresa y se junta con una persona fuera de la comunidad o en otra ciudad queda fuera. Sí, o sea, todavía hay un juego ahí endogámico muy, muy fuerte, muy marcado, muy importante, que además está presente inclusive en el destino, ¿no? Estas no son personas todas que se van ya con parejas, constituyen sus parejas muchas veces en el destino migratorio con personas de sus mismas, al menos región, tal vez no de la misma comunidad, pero sí entre los familiares. Entonces hay una endogamia muy, muy fuerte en todo el proceso y que por supuesto se ratifica al regreso, ¿no? Entonces es muy distinto, pienso yo, a los casos que tú estás mirando por acá, ¿no? Muy, muy distinto. Y lo vuelve muy fuerte. Sí, ¿cuál es un poco la definición de familia? Bueno, yo diría que hay dos cuestiones que son importantes, y es que a pesar de la diversidad familiar o la idea de diversidad familiar, ¿no es cierto? No es la familia nuclear, el fenómeno de familia, sí es como la función social de soporte emocional y material. O sea, lo que vemos en todas estas fragilizaciones es al mismo tiempo una búsqueda o una angustia cuando no está presente el soporte material, que significa, por supuesto, la reproducción social, y un soporte emocional, ¿no? O sea, las dos cosas juntas, independientemente de cómo esté la familia, sea de 1, de 2, de 5, de 20, estén presentes o ausentes, es como esa función, ¿no? Hasta qué punto sigue presente o no esa función material y emocional. Eso es lo que, independientemente de su configuración. Y como eso se fragiliza o no. Creo que ese puede ser un eje, ¿no?, analítico interesante. Lo que sí vemos, y ahí lo mencionaba Israel de alguna manera, es si hay un predominio, una búsqueda en lo que sí vemos empíricamente de una familia nuclear. O sea, es volver a ser padre, mantener esa maternidad. O sea, hay una visión ahí muy tradicional, digamos, en ese sentido. Por supuesto, el rol de la familia ampliada y la familia extensa en las comunidades es muy fuerte, pero el núcleo es realmente un matrimonio heterosexual con hijos. Paternidad les devuelve estatus social a estos hombres, les devuelve su rol. Eso es muy marcado, ¿no? Entonces, no hay mucho espacio para la diversidad en ese contexto, ¿no? Sí, es bastante heteronormativo en ese sentido, bastante heteronormativo y bastante tradicional en esos términos. ¿Qué hay de transnacional en todo esto? Pues yo creo que los temas que siento son muy fuertes acá, el extrañamiento de los hijos, los problemas en el sistema educativo, el que no hablen inglés, el que no hablen, digamos que el que hable solo inglés, etcétera, no son unos temas
que yo he encontrado con fuerza todavía. Creo que es por esa misma diversidad de familias. No, los niños, no todos los que son, tal vez por lo que mencionaba Laura, la temporalidad en que se produce la deportación es un elemento decisorio. Por ejemplo, varios de las adolescentes que conocí que regresaron, no solo que hablan español, hablan quichua, a pesar de haber estado toda su vida en Boston o de haber llegado a los 3, 4 años, ¿no? Más bien eso, algunas de ellas entienden quichua, no lo hablan y tal vez el extrañamiento viene de ahí, pero español por supuesto que hablan y su inglés es bastante deficiente. Sí, yo creo que son producto más bien de un sistema educativo tremendamente malo y segmentado, es decir, van a las escuelas públicas bastante malas, pobres, y su inglés no es tan bueno, todo lo contrario. Entonces creo que también ahí hay un nivel de complejización mayor. No son personas, son personas todavía bilingües e inclusive trilingües, con muchas deficiencias en los 3, diría yo, pero no hay esa idea de que no hablan, o sea, tienen el español o el quichua de su socialización primaria, ¿no? Tanto es así que por eso todos estos proyectos de recuperación identitaria que existen en Nueva York están muy alrededor del quichua, de la lengua. La lengua es algo muy importante, muy importante. Entonces, cuando yo les preguntaba, pero la clásica del servicio para migrantes es ofrecer clases de inglés, ¿no? Es lo que las iglesias, etcétera. Yo encontraba en muchos grupos indígenas en Nueva York, inclusive religiosos, volver a enseñar quichua. Les decía, pero ¿para qué les quieren enseñar quichua? Bueno, pues precisamente yo creo que hay unos elementos ahí de identidad importantes, más allá de ese pragmatismo con el que vemos, ¿no? Entonces no encuentro yo esa sensación de extrañamiento que yo sé que está como muy fuerte en los estudios acá en México, tal vez porque son procesos no tan radicales de que regresen después de no haber vivido. Lo comentaba en algún momento, hay pocos casos de esos, ¿no? Y en los casos en donde se produce una deportación después de 20, 25 años, 30 años, generalmente los familiares no regresan. Se quedan en Estados Unidos, ¿no? De los casos que, o sea, no hay esos. El retorno se da cuando las posibilidades de reproducción social están agotadas. O sea, el caso de Agustina no puede mantenerse en Estados Unidos, punto. Y vuelve, ¿no? O sea, ahí, esos son los que he encontrado. Las remesas siguen circulando, eso sí es otra fuente de transnacionalismo, ¿no? Ya sea porque las esposas envían, porque hijos que se han quedado envían, etcétera. Entonces, si hay remesas, siguen circulando las remesas, esa es una forma de conexión, sigue la comunicación y sigue la expectativa de regresarse. Entonces, si hay una transnacionalidad, una potencial vida transnacional que está presente definitivamente, ya son comunidades de inmigración, ¿no? En ese punto. La respuesta de los otros, Alondra, de las mujeres, estos roles familiares, normalizada, diría yo. No hay un gran pero, por ejemplo, en el caso de que las esposas sigan enviando remesas, más bien es parte de la nueva lógica, ¿no? ¿Sí? O sea, mientras haya remesas, no importa tanto de dónde se la mande, ¿no? Porque hay supervivencia, ¿no? Lo que está ahí. Y además yo creo porque eso en el caso ecuatoriano lo tuvimos ya en la experiencia a España, en donde ya esa ruptura de que las mujeres fueron proveedoras desde el inicio, fueron las que jalaron el proyecto migratorio, etcétera, está como presente. No hay un tema ahí muy fuerte. Lo que sí hay es este peso para los hombres de no ser los proveedores, es mucho más fuerte
que el intercambio de rol de género para las mujeres, en ese sentido. Claro que hay presión para que estas madres regresen, ¿no? Pero por otro lado está la importancia de la migración y de la remesa, ¿no? Entonces, eso podría decir sobre la respuesta de los otros. Sí. Muchísimas gracias por responder a todas y a cada una de las preguntas y de los comentarios. Y entonces, pues, no me queda más que invitarlos a que sigan participando en el Seminario Permanente de Migración. La próxima sesión, ahora las sesiones van a ser el primer martes de cada mes, con excepción de mayo, o sea, la próxima, porque es el 1 de mayo y sabemos que tendríamos poco público si lo hiciéramos ese día. Entonces será el 8, la semana siguiente, ¿no? Y en esta ocasión será en el Colegio de la Frontera Sur, en Tapachula. De hecho, estamos aquí 2 de las que vamos a participar, Marta Rojas y yo misma. Estaremos en una pequeña mesa con Carmen Fernández sobre mujeres, ¿no? Y migración forzada. Entonces, pues pueden consultar ya el calendario, ya está en la página del CEPMIC, del Seminario Permanente. Y muchísimas gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir, y a quienes nos están siguiendo en línea por haber hecho el esfuerzo de conectarse, ¿no? Y de seguir la sesión, y hasta la próxima sesión.